Luego de un trágico incidente del que se siente responsable, el agente del servicio secreto queda confinado a una aburrida oficina, donde extraña los viejos tiempos, pero jamás creyó que volvería a la acción por un asalto sin precedentes a la Casa Blanca, que no solo pone en riesgo al presidente, sino a toda la nación. Al comienzo de esta épica saga, viajamos a Camp David, una de las residencias de retiro del presidente de los Estados Unidos, Benjamin Asher, quien, puertas adentro, es tan humano como cualquiera de nosotros. Incluso suele practicar boxeo con el líder del servicio secreto, Mike Vanning, un ex soldado de las Fuerzas Especiales al que considera su amigo. Y por esa misma razón, Mike no tiene miedo a pegarle fuerte, así que él en broma le recuerda que no puede herir al presidente. Tras la práctica, Asher se prepara para asistir a un evento benéfico junto a la encantadora primera dama, Margaret. No disfruta demasiado de esa clase de compromisos, pues quiere quedarse a disfrutar de la Navidad con sus seres queridos, aunque las reelecciones están a la vuelta de la esquina. Al momento de salir, el hijo del presidente Connor insiste en irse en el auto del protagonista para variar un poco la rutina. En la caravana, Mike le hace un pequeño test al niño sobre los protocolos de seguridad en caso de emergencia, a los que él responde correctamente. ¿Quién sabe? Podría ser un gran agente del servicio secreto. Solo unos vehículos más adelante, Margaret se sorprende por la intensa nevada, mientras que su marido está más ocupado repasando su discurso. Por lo tanto, le obsequia un regalo para devolverlo a la realidad, el antiguo reloj de su abuelo. Él también tiene una pequeña sorpresa, pero justo entonces, el primer auto del convoy pierde el control en un puente congelado. Antes de caer al precipicio, golpea bruscamente la limusina presidencial, la cual queda suspendida entre el puente y el vacío. Enseguida, los agentes tratan de mantener al vehículo en tierra firme, mientras que su capitán trata de rescatar al presidente y a la primera dama, quien quedó tan mareada después del golpe que no puede quitarse el cinturón de seguridad. El protagonista intenta todo lo posible para ayudarla, pero como la limusina está a punto de caerse, no tiene otra que salvar a Asher, mientras que Margaret cae a su muerte. Al ver las reacciones del presidente y su hijo, comienza a preguntarse si tuvo más opciones para evitar la tragedia. Tal parece que así fue, dado que 18 meses después, vemos que fue retirado como escolta del presidente y trabaja en el Departamento del Tesoro. Por supuesto, eso no significa que haya dejado de interesarse en la seguridad nacional, especialmente ahora que hay una creciente tensión militar entre ambas Coreas, un conflicto que podría escalar a todo el mundo. Sin embargo, su esposa, Leah, apaga las noticias para que se concentre en su realidad y sobre todo, en ella. Luego, en el trabajo, se mantiene en contacto con sus antiguos colegas y con la directora del servicio secreto, Lynn, a quien le confiesa que la rutina de oficina lo está matando. Ante eso, ella responde que todos saben que hizo lo correcto en el puente, incluso el presidente, solo que jamás se detuvo a guardar luto y verlo supondría revivir esa tragedia constantemente. Solo tiene que darle tiempo. Hablando de tiempo, Asher aún usa el reloj que le regaló su difunta esposa y trata de ser el mejor padre para su hijo, pese a que sus obligaciones políticas demandan la mayor parte de su día. En estas, se reúne con el gabinete del gobierno para repasar los asuntos importantes que debe conversar con el primer ministro de Corea del Sur. Alan, el presidente de la Cámara de Representantes, le aconseja que amenace a los norcoreanos con una acción militar para que detengan sus pruebas de misiles. No obstante, al presidente le parece demasiado radical y quiere evitar un conflicto en la medida de lo posible. Poco después, el protagonista observa desde su pequeño cubículo la llegada de la comitiva surcoreana, liderada por el primer ministro Lee y su jefe de seguridad, Park. Entre ellos, también está Dave, un antiguo miembro del equipo de Mike, que ahora trabaja con los surcoreanos. Todo parece ir bien en tierra, aunque en aire no tanto, porque un enorme avión militar no identificado está sobrevolando Washington.
por lo que un par de jets estadounidenses tratan de desviarlo. De pronto, del avión militar surgen unas metralletas que arrasan con los jets en segundos. A raíz de eso, la reunión entre el presidente y el primer ministro es interrumpida para llevarlos al búnker de la Casa Blanca. Rápidamente, los agentes del servicio secreto toman sus armas y rodean el edificio presidencial para protegerlo, junto a un enorme cañón antiaéreo. Ni bien habían logrado evacuar a los civiles cuando el avión militar vuelve al acecho y empieza a disparar a todo lo que se mueva. Al contemplar desde lejos, Mike decide que es hora de actuar y emprende rumbo a la zona de guerra. Por otro lado, el cañón de la Casa Blanca le dispara a unos cuantos misiles a la aeronave, la cual lanza bengalas para protegerse. Con su enorme potencia de fuego, despedaza a los guardias presidenciales del exterior con mucha facilidad. Justo entonces, un jet estadounidense consigue impactar la parte trasera del avión militar, la cual se estrella con violencia, no sin antes destruir la punta del emblemático obelisco y matar a docenas de civiles con los escombros. Para cuando Mike se acerca a la Casa Blanca, unos vehículos cercanos explotan y reavivan el pánico. Entre el mar de gente huyendo, un par de asiáticos sospechosos se dirigen hacia la cerca, así que él no duda en acribillarlos. Aún así, ellos logran activar las bombas de sus mochilas y destruyen la parte de la cerca. De pronto, un montón de soldados norcoreanos se rebelan entre los civiles, incluyendo a algunos que se infiltraron en la delegación surcoreana. Entonces, abren fuego contra los guardias presidenciales y lanzan misiles por doquier. Por su parte, Mike trata de mantenerlos a raya, así solo tenga una simple pistola contra todo un ejército. En el búnker, el presidente recibe la escalofriante noticia de que la Casa Blanca está bajo ataque. Se supone que en ese lugar está seguro, aunque contra todo pronóstico, Dave apuñala al capitán de su escolta, al mismo tiempo que Park le dispara al resto de agentes. Parece que el único surcoreano de la comitiva es el primer ministro. Mientras, en el exterior, el protagonista logra abrirse paso hasta el frente de la Casa Blanca, el cual trata de proteger junto a sus antiguos colegas. Ha regresado a los viejos tiempos, pero no en las condiciones que quería. En ese momento, un par de camiones de basura se estacionan en la calle y, de sus compartimientos traseros, salen unas torretas armadas que despedazan a los refuerzos policiales que acaban de llegar. Todo es muerte alrededor de Mike. Y luego de que los enemigos vuelan las puertas de la Casa Blanca con un RPG, le ordena a sus pocos compañeros en pie que entren, pero incluso ellos caen ejecutados. De forma implacable, el escuadrón norcoreano se abre paso hasta el pasillo que dirige al búnker. Los pocos agentes del servicio secreto defienden su posición como nunca, pero son demasiados enemigos. En su lecho de muerte, el último agente del servicio secreto le dice una frase reveladora a Lin: Olimpo ha caído. Es la primera vez que los enemigos ocupan el centro de poder estadounidense desde que los británicos quemaron la Casa Blanca en 1812. Por esa razón, los refuerzos militares no pueden hacer más que rodear el edificio, pues la vida de su presidente está en manos del enemigo. En ese momento, el Pentágono es testigo de una transmisión del ministro Lee, quien no tiene oportunidad de decir nada porque los norcoreanos le vuelan la cabeza. El siguiente es el presidente Asher, quien les ordena a sus aliados que no negocien con los enemigos, pase lo que pase. Entonces, Park se dirige al general Clegg del Pentágono para que retire sus tropas de la Casa Blanca si no quieren que el presidente sufra el mismo destino que Lee. El general no tiene más que acceder mientras que Asher, aún en su apretada situación, se niega a cooperar con el traidor Dave. En consecuencia, los norcoreanos ejecutan a sangre fría a una de sus trabajadoras para que se deje atar de manos. Afuera, los enemigos bajan la bandera de los Estados Unidos del edificio presidencial y la arrojan al jardín, repleto de cadáveres. Luego despliegan un dron para asegurar el perímetro, aunque ignoran que hay un soldado estadounidense en pie, Mike, quien recorre los pasillos con sumo cuidado hasta llegar a la sala de vigilancia, donde apuñala a un enemigo y se queda con sus armas. En uno de sus bolsillos se encuentra una foto de Connor, lo que significa que lo están buscando. Gracias a su pasado como agente del servicio secreto, consigue entrar al sistema de vigilancia
y apagar todas las cámaras para dejar a oscuras al escuadrón de Park, cuya hacker trata de restablecer la imagen. Por su lado, Park se revela ante Asher como Kang, un agente de la justicia norcoreana con la misión de castigar a Estados Unidos por interponerse en el conflicto con sus vecinos. Quiere una Corea unida y próspera a costa de sangre. A su vez, Dave deja claro que su traición no es nada comparada al presidente, quien vendió al país con la extrema globalización y el capitalismo salvaje. No obstante, su discurso es interrumpido por un cabezazo del presidente, quien le recuerda que debe mantener la guardia alta. El exagente pensaba vengarse, pero Kang le recuerda que su prioridad es encontrar a Connor. Dado que ni el presidente ni el vicepresidente pueden ejercer sus cargos ahora, Line asigna a Alan como el jefe de poder interino, ya que es el siguiente en la cadena de mando. Entonces le informan que el gobierno norcoreano ha negado cualquier implicación con el ataque. En estas, Mike se cuela al salón oval para tomar el teléfono satelital y contactarse con el Pentágono, quienes creen que se trata del presidente, hasta que revela su identidad. Algunos no se fían de él, dado su último incidente, aunque Line les recuerda sus hazañas en las fuerzas especiales. Va a mover cielo y tierra para rescatar al presidente. Mientras tanto, le proveen de toda la información que tienen, al igual que él, comparte lo que sabe. Mientras espera órdenes, un soldado enemigo entra a la sala, por lo que se enfrasca en un intenso combate en el que aplasta su cabeza con un busto de Abraham Lincoln. Por su parte, Kang le exige a Alan que retire a la flota estadounidense de la península coreana antes del amanecer, o de lo contrario, matará a todos en el búnker. Tampoco cumple demasiado con su palabra porque pronto amenaza al jefe del Estado Mayor, uno de los 3 poseedores de los códigos Cerberus, los cuales son necesarios para autodestruir el armamento nuclear del país y convertirlo en un páramo contaminado de radiación. Ante la amenaza, Asher le permite que diga su código, muy seguro que no obtendrá el suyo. Cuando se entera de que sus enemigos quieren usar Cerberus, Alan le informa a Mike que las otras 2 claves están en el poder del presidente y de la secretaria de defensa, quienes están retenidos en el búnker. Como los códigos no pueden ser modificados, los norcoreanos quieren usar a Connor para que su padre hable. Es decir, Mike debe encontrar al niño cuanto antes. Allá abajo, la hacker norcoreana divisa por las cámaras a un agente en el edificio, al que Dave reconoce como su antiguo capitán, pero no tiene nada de qué preocuparse, aunque Asher piensa lo contrario. Cuando Kang envía a los soldados para eliminarlo, el protagonista se oculta dentro de las paredes, donde por fin da con Connor. Ese siempre fue su escondite preferido. Al escuchar sus ruidos, los terroristas abren fuego contra las paredes, así que ambos corren lo más rápido posible hasta otra sala. De esa manera llegan hasta un conducto de ventilación vertical, que el niño debe trepar para ser rescatado. Ante ese reto, el pequeño admite que tiene miedo, a lo que Mike responde que él también. Pero ese es su motor para mantenerse vivos. Además, le obsequia su placa de agente secreto para darle fuerzas. Apenas él comienza a escalar, un soldado enemigo entra al recinto y se sorprende por el conducto de ventilación abierto. Antes de que pueda asomarse, el protagonista lo somete por la espalda hasta romperle el cuello. Tras eso, Connor continúa su ascenso hasta el punto de extracción, donde es recibido por unos militares que se colaron en silencio para no alertar a los guardias norcoreanos. Al recibir confirmación de que el niño está a salvo, Alan felicita al protagonista y le pide que haga lo mismo con el presidente. Un poco complicado, pero no imposible para este veterano. Luego de someter y atar a un par de soldados norcoreanos, Mike les exige información sobre su líder, a lo que ellos contestan con carcajadas. Entonces, le corta el cuello a uno para mostrar que va en serio. Así que el otro decide confesar. Acto seguido, el agente le informa al Pentágono que Kang es la cabeza de una organización paramilitar y uno de los terroristas más buscados. En su infancia, su padre fue ejecutado por cometer crímenes contra el Estado norcoreano, y mientras cruzaban la frontera, su madre murió por una mina estadounidense. Desde entonces, ha cometido diversos actos de terrorismo a lo largo del mundo, por lo que es sorprendente que haya logrado infiltrarse en el gobierno surcoreano.
Más adelante, el propio Kang se comunica de forma remota con el protagonista, a quien reconoce como el responsable de la muerte de la primera dama y pronto del presidente. Lejos de enfurecerse, el agente le agradece la oportunidad de redimirse, lo cual ya comenzó con el rescate de Connor. Ante ese cambio de planes, Dave es enviado a cazarlo, mientras Kang tortura brutalmente a Ruth, la secretaria de defensa, quien pese al dolor, se niega a contarle el código Cerberus hasta que Ace se lo permite. De nuevo, está seguro de que obtendrán el suyo. Por su parte, Mike por poco le dispara a Dave, pues creía que todos sus aliados ya habían muerto. Entonces, el hombre finge estar alterado por la situación y comenta que Kang está loco, pero se supone que no conoce su nombre. De inmediato ambos se desarman y pelean mano a mano hasta que el protagonista logra apuñalarlo con su propia navaja. Malherido, el traidor confiesa que perdió el rumbo, así que a manera de redención, le indica a su líder que Mike está muerto. Tras eso, acepta su justo destino. Por otro lado, el Pentágono prepara un asalto a la Casa Blanca, pues no pueden arriesgarse a perder el último código Cerberus. Por desgracia, el don enemigo no tarda en captar los helicópteros de los SEAL, así que los norcoreanos preparan un cañón antiaéreo bastante poderoso llamado Hydra. Al descubrir eso, el protagonista informa al Pentágono para que aborten el asalto, a la par que aniquila a los guardias enemigos. Los SEAL reciben el aviso aunque ya están en el radar de Hydra, el cual despedaza los helicópteros uno por uno. Cuando Mike destruye el cañón con un RPG, un helicóptero se estrella en el techo, por lo que se lanza de vuelta al interior antes de la explosión. Ante ese fracaso, el Pentágono se queda atónito, en especial el general, pues el asalto fue su idea. Como castigo por desacatar su amenaza, Kang le vuela la cabeza al vicepresidente. En una hora, será Asher. Así que más vale que retiren su flota en la península coreana y le entreguen un helicóptero de huida. Mientras se recupera de la caída, Mike llama a su esposa, quien trabaja en el hospital cercano, y le cuenta que tiene mucho papeleo, aunque igual volverá a tiempo para su cena. Si bien no le da detalles, ella comprende en lo que está metido. Acto seguido, se contacta con Kang para mostrarle que está más vivo que nunca y le recomienda que guarde una última bala para sí mismo antes de que le saque los sesos con un cuchillo. Aparte de eso, desactiva las comunicaciones externas de los terroristas para detener las ejecuciones televisadas. En consecuencia, Kang le permite a Ruth que salga de la Casa Blanca solo para ejecutarla enfrente de los medios. Pero el protagonista frustra sus planes y acaba con su escuadrón. Aún así, el terrorista consigue regresar al búnker y dado que su plazo está llegando a su fin, Alan piensa cumplir con sus demandas. El resto de superpotencias mundiales no tardan en responder, movilizando sus fuerzas, ya que Estados Unidos las mantenía a raya. Ante la llegada de su helicóptero de huida, Kang y sus secuaces se hacen pasar por rehenes junto a los verdaderos para confundir a los francotiradores estadounidenses. Apenas despega, el helicóptero estalla por los aires, por lo que, con mucho pesar, Alan deduce que los terroristas se autoeliminaron para matar al presidente. No obstante, a Mike le parece demasiado extraño y señala que Kang lo usó como engaño para escabullirse fuera del búnker junto al presidente. Contra todo pronóstico, el terrorista consigue el último código Cerberus gracias a un algoritmo súper avanzado, lo que desata el pánico entre los altos mandos nacionales. Decenas de millones de ciudadanos morirán por la autodestrucción de los misiles, un destino que le parece justo al antagonista, para que sepan lo que es crecer en un infierno. Hecho eso, se dispone a huir con el resto de sus secuaces y el presidente, aunque Mike los sorprende en el ascensor. Mientras se enfrenta a los terroristas, Asher le planta cara a Kang, quien logra dispararle en el estómago. Furioso, el agente se lanza al ataque, ignorando que su rival es más fuerte de lo que pensaba. Mientras lo somete contra la pared, Kang menciona que ha fracasado de nuevo, aunque eso solo le da fuerzas para aplicarle una llave y acuchillarlo en la cabeza. Lejos de celebrar, se dirige a atender la herida de Asher, quien a duras penas le informa que Cerberus fue activado. Enseguida se dirige al panel de control del búnker y, con ayuda del Pentágono, logra anular la explosión de 2 misiles a solo 9 segundos de la tragedia. Finalmente,
Mike sale de la destruida Casa Blanca junto al presidente, quien recibe tratamiento médico y se reencuentra con su hijo. A su vez, el agente se reúne con su esposa, justo a tiempo para su cena. Poco después, un renovado Asher recita un discurso en honor a los que cayeron en su defensa y a los héroes que arriesgaron su vida por la nación, como Mike, quien una vez más encabeza su equipo de seguridad. Avanzamos un poco en el tiempo para ser testigos de un ataque terrorista sin precedentes en Pakistán, obra del traficante de armas y líder terrorista Amir Barkrawi, cuya organización está causando estragos alrededor del mundo para incentivar la venta de armas. En la tranquilidad de su villa, su hijo mayor, Kamran, le informa que su oficial de inteligencia era un traidor y le muestra una evidencia de su ejecución. Aún así, Amir quiere que sus seres queridos también paguen las consecuencias. La venganza debe ser profunda y absoluta. Luego, durante la boda de su hija, uno de sus trabajadores le revela su ubicación al Servicio de Inteligencia de Estados Unidos. Para ser un terrorista peligroso, tiene demasiados topos en su organización. Una vez obtienen confirmación, el ejército estadounidense lanza un ataque aéreo contra su villa, poniendo fin a su vida, junto a sus seres queridos. 2 años después de estos acontecimientos, viajamos a Washington para reencontrarnos con Mike, quien ha retomado su amistad con el presidente Asher y suelen trotar juntos, una disciplina en la que no se cansa de ganarle. De vuelta en casa, el agente es recibido por su esposa, quien no está demasiado feliz con la cantidad indecente de cámaras en la habitación de su futuro hijo. Así es, va a ser padre, por lo que quiere toda la seguridad posible para su bebé, y por esa misma razón, está planteando seriamente renunciar al servicio secreto. Hace unos años salvó la Casa Blanca para recuperar este trabajo, pero un hijo cambia por completo el panorama. Por otro lado, el presidente de los Estados Unidos continúa con sus deberes diplomáticos, aunque hoy le tocó uno especialmente desagradable. Le informan que el primer ministro británico murió de forma inesperada mientras dormía. A raíz de eso, los dirigentes británicos preparan un funeral a la altura de su leyenda, al que asistirán los líderes de los países más poderosos del mundo. Por supuesto que Asher es uno de los primeros invitados, aunque Lynn, la directora del servicio secreto, prefiere que se quede por cuestiones de seguridad. No obstante, el presidente recuerda que Inglaterra es su aliado más antiguo, así que Mike se dispone a protegerlo durante el viaje. Mientras sale de la Casa Blanca, el agente se topa con Alan, quien se convirtió en el vicepresidente de Estados Unidos luego de la ejecución del anterior. Es un legado muy grande, pero parece que lo está llevando de maravilla. Luego de hacer las maletas, Mike se despide de su esposa, quien se quedará al cuidado de su madre, aunque al igual se siente mal por dejarla. Entonces ella le recuerda que solo son 3 días de viaje, así que él le pide a su futuro hijo que se comporte durante su ausencia. En el vuelo a la capital británica, Lynn lo nota algo cabizbajo, por lo que decide aceptar su oferta de convertirse en la madrina de su futuro bebé. Por su parte, Hazard, el jefe de Scotland Yard, la Policía Metropolitana de Londres, se mantiene atento a la llegada de los líderes. Tanto él como su equipo tienen en sus manos la seguridad de las personas más importantes del mundo. En consecuencia, la policía rodea por completo la Catedral de St. Paul, donde tendrá lugar el funeral. Desde perros detectores de bombas hasta francotiradores en los balcones cercanos, es el evento más protegido del planeta. Sin embargo, Mike no se siente demasiado seguro al llegar, pues presiente una vibra extraña en el ambiente, como la calma antes de la tormenta. Por desgracia, sus sospechas son reales, ya que no muy lejos, un mercenario disfrazado de policía instala una bomba en el auto del primer ministro de Canadá. Al pasar por Trafalgar Square, una de las avenidas más concurridas de la ciudad, el auto explota por los aires, poniendo fin a la vida del primer ministro y la de su esposa. Al mismo tiempo, en la fachada del Palacio de Buckingham, unos guardias reales se separan de su fila para revelarse como terroristas y aniquilar a tiros a la canciller alemana. A su vez, algunos terroristas disfrazados como guardias desenfundan sus armas en la catedral, donde se encuentra la comitiva estadounidense.
Si bien tuvieron éxito con los otros atentados, no tienen idea de quién es Mike y de lo que es capaz. Rápidamente el agente trata de huir con el presidente en su auto, pero un terrorista lanza una granada que derrite el motor. No tienen más opción que aguantar en su posición mientras llegan los refuerzos, aunque los enemigos cuentan con un lanzagranadas que complica las cosas. Al mismo tiempo, en el puente de Chelsea, un par de ambulancias llenas de bombas explotan para destruir los cimientos y provocar la caída de muchos autos al agua. Entre ellos está el primer ministro de Japón, quien muere ahogado. No muy lejos, en la abadía de Westminster, el primer ministro italiano y su amante son testigos de la tragedia. Antes de que pudieran hacer algo, un falso fraile detona una bomba en la torre para que caigan a su muerte. Parece que el único que está seguro es el presidente francés, pues se encuentra en su yate en el río Támesis. Aún así, un barco de mercancías explota justo a su lado. Los escombros salen volando a tal distancia que causan daños al emblemático Big Ben. Ante esa cadena de muertes, Hazard queda atónito, pues prometió protegerlos a todos. Finalmente, regresamos con la delegación estadounidense, la cual es rescatada por un agente del servicio secreto, quien da su vida por ellos. Con su auto, logran alejarse de la zona de guerra en la catedral, aunque uno de los terroristas ya los había fichado. Poco después, unos falsos policías se dirigen a cazarlos, así que llaman a sus aliados para buscar un punto de extracción, pero sus enemigos bloquearon las comunicaciones. Gracias a las órdenes de Mike, el conductor logra embestir la patrulla, por lo que ahora solo quedan unos cuantos terroristas motorizados. Entonces, el protagonista ordena que frenen para que uno de ellos se embista contra su auto y así volarle la cabeza. Por desgracia, los motorizados los flanquean y acribillan a su conductor, dejándolo sin otra opción que asumir el volante. En la encarnizada persecución, Mike voltea el auto y cede el mando a Lynn para poder dispararle a sus perseguidores. De vuelta al volante, embiste a los mercenarios contra el entorno hasta llegar al punto de extracción, donde logran subirse a un helicóptero presidencial. Si bien consiguen escapar, su hazaña sabe a derrota, dado que el resto de líderes mundiales murieron a manos del enemigo junto a civiles que solo estaban en el momento equivocado y en el lugar equivocado. El artífice de esa desalmada operación es nada más y nada menos que Amir, quien de alguna forma sobrevivió al ataque aéreo de hace unos años. Desde Yemen, está ejecutando a la perfección su plan de venganza con el apoyo de su hijo, el otro superviviente de la masacre. No solo perdieron a su familia, sino también las piernas de Sultán, uno de sus mejores secuaces. Igualmente no las necesita para cortar el servicio eléctrico de Londres desde su computadora, pues es un hacker experto. Incluso Scotland Yard queda completamente a oscuras y recurren a los generadores de emergencia. Al enterarse de lo que está sucediendo por las noticias, Leah trata de llamar a su marido, pero la señal está muerta. A su vez, el vicepresidente de Estados Unidos monitorea la situación desde la Casa Blanca, junto al general Clegg, un rostro conocido. Bueno, monitorear no es la palabra correcta, dado que sus drones no han encontrado al presidente. En su lugar, ofrecen una imagen desoladora: Londres en llamas. En medio del caos, Mike le asegura a Asher que en 10 minutos ya habrán llegado a su destino y emprenderán rumbo a casa. Por supuesto, no dejan de preguntarse cómo el plan terrorista salió a la perfección. Un ataque de esa magnitud requiere años de preparación. Tal parece que están en lo cierto, pues, justo entonces, unos misiles derriban a los helicópteros señuelos de su flota. Los terroristas se prepararon para su escape con lanzadores Stinger en las azoteas. Los únicos helicópteros restantes confían de lleno en sus bengalas para protegerse de los misiles. Aunque, cuando se quedan sin ellas, el señuelo restante decide sacrificarse por el bien del presidente. Por desgracia, un último misil se aproxima al helicóptero principal, por lo que Mike les pide que se sujeten, pues tendrán un aterrizaje forzoso. El transporte cae de forma violenta en un campo abierto, donde los drones estadounidenses tienen visión de su situación.
Pese a que el presidente solo sufrió heridas leves, Lynn se llevó lo peor, ya que una pieza metálica se clavó en su cuerpo. En su lecho de muerte, le pide al protagonista que regrese a casa con vida para ver a su hijo, aunque antes debe hacerle pagar a los responsables. El dúo ni siquiera tiene tiempo para guardar luto, ya que un montón de motorizados aparecen en el área para cazarlos. Con sus piernas como único medio de transporte, logran alejarse bastante. Esos trotes diarios han valido la pena. Por su lado, Amir le envía un mensaje al Centro de Poder estadounidense, en el que les deja claro que sus días de luchar sus guerras en territorios ajenos han terminado. Hoy sabrán lo que es vivir el infierno en carne propia. Sin embargo, les ofrece una salida menos sangrienta. Solo deben entregarle a su presidente. Por supuesto, Alan se niega rotundamente, por lo que el terrorista les recuerda que su único pecado fue vender armas a estados fallidos, tal cual como hacen los estadounidenses. Tras la llamada, el vicepresidente solicita que investiguen las posibles empresas fantasmas del enemigo en Londres. De vuelta con el protagonista, lo vemos neutralizar a un policía falso que estaba más armado que un ejército. Los hombres de Amir no se andan con rodeos, así que en vez de dirigirse a la embajada estadounidense, donde serán blanco fácil, emprenden rumbo a una casa segura del MI6, el servicio de inteligencia secreto de Inglaterra. Para ello, recurren al sistema subterráneo de metro, donde no tardan en aparecer algunos enemigos. Michael los recibe con una granada de humo que los hace dispararse a sí mismos, tras lo cual se encarga de rematar a los rezagados a excepción de uno, el hermano de Sultán. El agente lo somete a una tortura brutal, mientras que Kamran, desde el otro lado de la radio, le promete que ahora matarán a su presidente enfrente de una cámara televisiva para que todo el mundo vea su fracaso. Lejos de acobardarse, el protagonista termina de rematar al hermano de Sultán para demostrarles que también puede ensuciarse las manos. Si bien están bajo tierra, sus aliados de Estados Unidos logran deducir a dónde se dirigen gracias a un gesto de Mike mientras estaba en la superficie. Durante su cruzada subterránea, el presidente le ordena que lo mate en caso de que sean atrapados, pues no piensa darles el placer de ejecutarlo de forma pública para que todos lo vean, en especial su hijo Connor. A su vez, Hazard y John, el jefe de inteligencia del MI6, le informan a Alan sobre la autopsia del primer ministro británico. Resulta que había veneno en su anestesia y encontraron el cadáver de su doctor de cabecera en un basurero. En otras palabras, la muerte del primer ministro no fue un accidente, sino un asesinato premeditado por los terroristas para reunir a los líderes mundiales más poderosos en un solo lugar. Dado que los enemigos se están disfrazando como aliados, Hazard retira a todas sus fuerzas de la ciudad. De esa manera, sabrán que los que se queden son amenazas. Finalmente, Mike y el presidente llegan a la casa segura de Jax, una agente de gran renombre dentro del MI6. Entonces, ella reproduce un mensaje de voz de Alan, quien les informa que la ayuda está en camino. Además, les muestra que Amir está detrás de todo el caos, por lo que Asher se lamenta del ataque aéreo de hace unos años, pues no sabía que su familia estaba con él. Minutos después, presencian la llegada del equipo Delta de rescate a través de las cámaras, aunque Mike nota que no están sudados. Lo que no tiene sentido, pues el equipamiento de cada uno pesa 18 kilos, es decir, son mercenarios que acaban de ser informados por algún topo. Luego de ocultar al presidente en un armario, el agente caza uno a uno los mercenarios, valiéndose de sus habilidades de combate y de tiro. Sin embargo, se ocupa tanto con uno que ignora que otro enemigo le está apuntando desde la espalda. Por fortuna, alguien le vuela la cabeza antes de que apretara el gatillo. Ese alguien fue el presidente. Tras eso, el dúo abandona la casa segura en una camioneta. A pesar del peligro, se dirigen a la embajada de su país y, en el camino, son emboscados por un montón de mercenarios. Aún así, logran dejarlos atrás sin problemas. Pero cuando comienzan a celebrar, un camión de basura sale de un callejón y los arrolla. Mareado por el golpe, Mike es testigo de cómo secuestran a Asher. Por lo tanto, le dispara al mercenario que se quedó para matarlo y,
lo apuñala múltiples veces hasta que le confiesa el paradero de su presidente. Tras eso, un escuadrón del SAS se propone a rescatarlo, pero el agente se autoinvita a la misión. Si alguien sabe sobre salvar al presidente, es él. Mientras tanto, los analistas de Alan se fijan en una empresa fantasma de Amir que destaca sobre las demás, dado que supone que es un edificio en construcción en el centro de Londres. Ante esa información, Hazard envía un equipo de fuerzas especiales a inspeccionar ese lugar. Consciente de la amenaza del topo, Jax consigue recuperar el control de las cámaras de seguridad de la ciudad. Alguien las había saboteado desde dentro. Por otro lado, el presidente es llevado a un edificio en construcción donde es recibido por Cameron, quien señala que debería estar emocionado por morir ante millones de espectadores. A eso, él responde que no será el único en morir esa noche. En el exterior, el escuadrón SAS inicia un tiroteo contra los guardias alrededor del edificio, con Mike liderando el ataque. En medio de la lluvia de balas, logra despejar el camino a base de granadas y una precisión tremenda. Claro, cuenta con excelentes aliados cubriendo sus espaldas. Más allá de su fuerza de voluntad, son demasiados enemigos atrincherados, por lo que deciden lanzar un misil a su generador para incomunicarlos. Eso también deja a oscuras a Cameron, lo que le da esperanzas a Asher, ya que significa que la ayuda está en camino. Con algo de parkour, el protagonista se cuela en la base terrorista, donde planta una bomba cerca de una tubería de gas. Acto seguido, acaba con varios guardias de forma sigilosa, al puro estilo de Sam Fisher. Los que hayan jugado la saga Splinter Cell entenderán. Solo unos metros más arriba, Cameron se niega a matar al presidente hasta que no haya electricidad para la transmisión en vivo. Pero eso no significa que no pueda torturarlo un poco. Mientras tanto, durante la paliza le recuerda que sostuvo el cadáver de su hermana en su boda. El día que debería haber sido el más feliz de su vida fue arruinado por la tiranía de Estados Unidos. En estas, los terroristas consiguen encender un generador y regresar las luces, así que Mike se oculta rápidamente para que sus enemigos se disparen entre sí mismos. Alternando entre el rifle, pistola y granadas, se abre paso hasta el recinto donde tienen a su amigo, aunque hay más enemigos de lo que pensaba. Para ese momento, Cameron inicia la ejecución pública de Asher enfrente de una cámara que funciona como los ojos del mundo entero. A pesar de los golpes, recita su juramento presidencial con dignidad, mientras sus aliados observan horrorizados, sintiéndose impotentes de no poder hacer nada. Bueno, hay uno que sí puede. Justo antes de que sea decapitado, Mike irrumpe la ejecución a balazos y acaba con todos, incluyendo con el lisiado sultán. Al final, solo queda Cameron, armado con un machete, pero eso no es problema para el agente, que mientras lo somete, le deja claro que Estados Unidos es más que un edificio, es más que una bandera y es mucho más que un hombre. No importa cuántas veces lo golpeen, siempre volverán más fuertes. Ya saben, el típico discurso patriota de las películas norteamericanas. En ese momento, el moribundo sultán suelta una granada y causa una explosión que le sirve a su líder para huir. En su trayecto a la salida, el agente y el presidente se enfrentan a un montón de terroristas, a los cuales les disparan hasta que se quedan sin balas. Entonces, le dan la orden al equipo SAS de activar la bomba en la tubería de gas. Antes de que las llamas los alcancen, el dúo logra saltar por el hueco del ascensor mientras que Cameron acepta su inevitable destino. Tras eso, los soldados británicos encuentran a Asher y dan la noticia de que está vivo, desatando la alegría de sus aliados. Sin embargo, aún queda trabajo por hacer, así que Mike le entrega a los británicos un teléfono de los terroristas que podría llevarlos hasta Amir. Por su parte, Jax descubre que el topo dentro de Scotland Yard siempre fue John, gracias al registro de acceso de la computadora. Su única defensa es que el sistema necesitaba un cambio. Eso y 20 millones de euros para pagar su traición. En vez de entregarse, el hombre se acerca lentamente a su pistola, así que la agente no tiene de otra que aniquilarlo. Poco tiempo después, en Yemen, Amir recibe una llamada de Alan.
a quien le advierte que dedicará su vida a acabar con el poderío estadounidense. El vicepresidente responde con una frase bastante sencilla. Quizá quiera asomarse por la ventana. Al hacerlo, se percata de un dron que lanza un misil para ponerle fin, junto a toda su organización. 2 semanas después del asalto, Londres está en proceso de reconstrucción, mientras que el protagonista y su esposa disfrutan de su bebé recién nacida, a la que llamaron Lynn en honor a su difunta madrina. Ahora, como padre, el agente piensa otra vez en su renuncia, aunque justo entonces observa una rueda de prensa del vicepresidente, quien aclama que en un mundo lleno de amenazas, lo peor que pueden hacer es no hacer nada. Apenas escucha eso, borra su carta de renuncia. Tenemos Mike Banning para rato. Años después, lo vemos de vuelta en acción en una operación militar en la que un montón de enemigos se aproximan a su posición. No sabemos cómo se metió en esa situación, pero el panorama pinta mal. Cuando irrumpen en su escondite, les hace frente con una pistola y fuerza bruta, lo que le vale para salir al exterior, donde es recibido por una torreta instalada en un helicóptero. Por lo tanto, no tiene de otra que entrar a otra casa y limpiar los pasillos de enemigos. Parece que logrará huir, aunque justo al salir, le disparan en el pecho. Menos mal que todo fue una operación de entrenamiento de Salient Global, una organización militar privada de Wade Jennings, un ex compañero suyo durante su etapa en los Rangers del ejército. El protagonista lo felicita por esas instalaciones, a las que cataloga como una Disneyland para los militares. En estas, uno de sus rivales en el entrenamiento, Bruno, se queja de que lo empujó por las escaleras. Ante su enfado, el agente deja claro que debe entrenar como si su vida dependiera de ello, porque así será algún día. Por su parte, Wade escuchó los rumores de que lo están considerando como el nuevo director del servicio secreto, así que le ofrece sus instalaciones para que sus futuras fuerzas especiales entrenen. Desde que el gobierno prohibió los ejércitos privados, ha estado luchando para llegar a fin de mes. Si bien no está seguro de que obtendrá el puesto, Mike le promete que hará algo por él y le invita a Washington para que conozca a su familia. Luego, en la privacidad de su auto, toma unos cuantos analgésicos para lidiar con su dolor de espalda crónico. Ni siquiera en casa se salva, pues la migraña no para de atormentarlo. Tantos años de acción le han pasado factura. Aún así trata de mantener su buen ánimo para no preocupar a su esposa Leah. Y en caso de que se lo pregunten, sí, recastearon a la actriz. En una visita al doctor, en la que Mike miente sobre su verdadero trabajo, le informan que tiene una compresión severa en el cuello y posible daño a la médula espinal. Es un desastre a punto de ocurrir. No obstante, continúa siendo el jefe de seguridad del presidente de los Estados Unidos. Alan es el sucesor de Asher. Hablando de sucesores, el director del servicio secreto, David, está a punto de retirarse y sabe muy bien que el mejor candidato para su puesto es Mike. Durante una rueda de prensa, el presidente responde varias inquietudes de los reporteros hasta que uno le pregunta si es cierto que piensan readmitir a los contratistas privados. De solo escuchar eso, el hombre se va indignado, pues dejó muy clara su opinión sobre los contratistas durante su campaña electoral. Más tarde, Wade acepta la invitación de su amigo y les cuenta una historia de su paso por la guerra a su esposa y a su pequeña hija, Lynn. Sin embargo, no es un relato de violencia, sino sobre la bondad de Mike, quien le ofrece más vino solo para que deje hablar de él. Aparte de bondadoso, modesto. Después, en privado, le asegura que no tomará el puesto de director del servicio secreto, pues no se siente listo para atornillarse a un escritorio. Wade ya se lo esperaba, sobre todo porque los dos son leones y eso nunca va a cambiar. Luego de pelear contra el insomnio durante toda la noche, el protagonista se despide de su familia para acompañar al presidente a un viaje de pesca. El señor necesita salir de la capital, en donde ya no se sabe en quién confiar. Entonces, aprovecha el momento para nombrar a Mike como nuevo director del servicio secreto, aunque al ver su nula reacción, decide darle unos días para que lo piense. De pronto, el agente empieza a sentirse mareado sin razón alguna, por lo que llama a otro oficial para que lo sustituya.
Mientras tanto, en el bosque cercano, unos sujetos sospechosos abren una van, de donde salen un enjambre de drones. Apenas los divisa en el aire, el agente da media vuelta y se dirige a toda velocidad al bote del presidente. Justo entonces, los drones se lanzan en picado hacia sus aliados para detonar sus bombas internas. Son kamikazes y los enemigos tienen muchos más para reemplazarlos, además de que son demasiado pequeños para abatirlos en el aire. En cuestión de segundos, arrasan con el equipo de seguridad presidencial como si nada. También se dirigen hacia el protagonista, pero por alguna razón, cambian de dirección en el último segundo. Ante ese panorama, el agente Alan lo lanza al agua para protegerlo de una tremenda explosión causada por un dron. Enseguida, Mike lo intercepta en el lago y se sumergen juntos para cubrirse de otra oleada de bombas. Cuando llega la ayuda, ambos son trasladados a una clínica de Washington, donde el presidente cae en coma. Así que Martin, vicepresidente de la nación, debe asumir su cargo mientras se recupera. Por otro lado, un equipo del FBI liderado por la agente especial Helen se presentan en el infame lago, encontrando los cadáveres calcinados del equipo de seguridad. En eso, le informan sobre una van sospechosa en la zona. Poco después, Mike por fin despierta en la clínica, aunque está esposado a la camilla. Y es que al ser el único superviviente del atentado, es fichado como el principal sospechoso. A su vez, Ellen interroga a su esposa y le revela que él posee una cuenta en el extranjero con $10 millones. ¿Posible recompensa por matar al presidente? De vuelta con el sospechoso, la agente le pregunta por qué lo único que encontraron en la van fue su ADN en forma de células de piel y cabello. No solo eso, sino que encontraron residuos de explosivos en su garaje y una carpeta encriptada en la Dark Web con el itinerario del servicio secreto para el viaje al lago. Se supone que solo él tenía acceso a esa información. Peor aún, descubrieron que los drones tenían como objetivo al presidente y a su equipo, menos a él. Al mismo tiempo, le revelan a su esposa que ha usado identidades falsas para visitar a varios doctores y lidiar con sus problemas físicos. Sin embargo, Leah está segura de que su marido es un buen hombre, al mismo tiempo de que él aclama que le tendieron una trampa, a pesar de que Ellen lo acusa oficialmente de atentar contra la vida del presidente. Cuando lo sacan esposado de la clínica, los medios enloquecen con su supuesta traición y lo apodan como el ángel caído del presidente. Así de rápido se olvidan de todo lo que hizo por ellos. De camino a la prisión, el convoy de guardias se apaga súbitamente por un ataque PEM. De pronto, unas camionetas emergen de la oscuridad y cargan contra el convoy hasta que solo queda el transporte de Mike, cuyos conductores son acribillados. Acto seguido, los asaltantes lo sacan del vehículo y lo llevan al suyo a punta de pistola. Pese a eso, Mike reconoce que solo están alargando su ejecución, así que usa a sus esposas a favor para atacarlos en el camino. Tras un intercambio de balazos y golpes, la camioneta se estrella al lado de la carretera, donde surge como el único superviviente del altercado. Luego de liberarse de las esposas y armarse hasta los dientes, le quita el pasamontañas a uno de los agresores fallecidos, quien se trata de Bruno. Por alguna razón, los hombres de Salient Global lo atacaron. Mejor dicho, su gran amigo Wade lo quiere muerto. Cuando Ellen se entera del asalto a los guardias, envía a todas sus tropas a capturar al protagonista, cuyo supuesto dinero rastrearon hasta Moscú. Si no era suficiente con acusarlo de atentar contra el presidente, ahora creen que conspira con uno de sus más grandes rivales. En realidad, el responsable de todo este desastre es Wade, quien está siendo regañado por su cliente en llamada. Está furioso con el escape de Mike, pues él era el chivo expiatorio de su plan. Aunque Wade lo tranquiliza, pues hay aún suficiente evidencia como para culparlo. No podrá exponerlos porque, ante los ojos de Estados Unidos, es un traidor. En ese momento, el hombre llega hasta una gasolinera donde llama a su esposa con un teléfono público. Sabiendo muy bien que el FBI está escuchando, les deja claro que él no se detendrá hasta encontrar a los verdaderos responsables. Igualmente, consiguen rastrear la ubicación de su llamada.
A su vez, un par de oficiales locales lo reconocen por las noticias y tratan de arrestarlo. No obstante, el agente logra darle la vuelta a la situación con facilidad, pues su entrenamiento no se compara al de ellos. De esa forma, consigue huir en un tráiler. Más adelante, es visto por varias patrullas, lo que da inicio a una intensa persecución, en la que no tiene más opción que embestir a los policías, solo lo suficiente como para echarlos de la carretera. Conduciendo en zigzag, avanza hasta una vía angosta en la que el tráiler se desprende y se convierte en un obstáculo para las patrullas. Lejos de solucionar sus problemas, un helicóptero policial comienza a perseguirlo desde el cielo, por lo que pisa el acelerador en un intento de huir. Por desgracia, lo único que logra es chocar contra una valla y volcar de forma violenta. Ahora, se ve obligado a huir por los bosques a pie, mientras la policía despliega un enorme operativo para encontrarlo. Al amanecer, los oficiales desisten, pues ni siquiera los perros han olfateado alguna pista. Por otro lado, el presidente interino Martin piensa seriamente en tomar medidas contra Rusia, ya que la evidencia señala que ayudaron al traidor. El gabinete presidencial le recomienda que no tome medidas drásticas, aunque él les recuerda que Alan yace en coma y 18 agentes del servicio secreto murieron en el asalto. El pueblo estadounidense necesita un culpable. De regreso con Mike, este roba un auto para dirigirse a la cabaña de su padre en los bosques de Virginia Occidental. Es el escondite perfecto, pero también implica reencontrarse con su viejo, Clay, con quien no tiene la mejor relación. La primera reacción del anciano es preguntarle cómo lo encontró, a lo que él responde que su trabajo es proteger al presidente. Por supuesto que sabe cómo rastrear personas, en especial al paranoico de su padre, quien no confía en el gobierno y es completamente autosustentable. Todo sea con tal de no caer en los tentáculos del sistema. Está de más decir que es un conspiranoico de primera. ¿Quién diría que Mike es su hijo? Aunque le prohíbe llamarlo como tal. Perdió ese derecho cuando lo abandonó a él y a su madre. En su defensa, Clay aclama que tomó la decisión correcta, pues los traumas de Vietnam lo estaban convirtiendo en un monstruo, y está viendo las mismas secuelas en su hijo. Después de todo, quizás sí tiene buenas razones para odiar al gobierno. Hablando de ellos, Martin anuncia públicamente que el traidor conspiró con el gobierno ruso, por lo que acudirá a contratistas privados para llevar a cabo una ofensiva. Wade celebra ese hecho, pues significa que está de vuelta en el negocio. En ese momento, sus analistas se fijan en un número de seguro social que Mike suele monitorear. Es el número de su padre, junto a la ubicación de su casa. Por la noche, los secuaces de Wade rodean la cabaña donde Clay logra verlos a través de sus cámaras de seguridad. Ante eso, el agente cree que lo mejor es huir, aunque el anciano no piensa irse sin dar pelea. Este lo lleva a un túnel secreto que los ayuda a flanquear a sus enemigos. Acto seguido, tira de un cable que detona una serie de bombas al frente de su casa, acabando con los mercenarios. Vietnam fue terrible, pero tiene sus ventajas. Si bien el protagonista trata de aniquilar a los refuerzos con sus métodos, su padre no para de detonar bombas por toda la zona. De tal palo, tal astilla. El propio Mike acciona la última ráfaga de explosiones que pone fin a la invasión. Al amanecer, mientras recogen los cuerpos, Clay escucha las noticias sobre su hijo en la radio y le recuerda que su país le dio la espalda. Furioso, el hombre lo acusa de darle la espalda primero, algo que él acepta, porque prefirió renunciar antes que mentirse a sí mismo y herir a sus seres queridos. Tras esa charla, el protagonista usa el teléfono de un mercenario fallecido para hablar con su líder, quien admite que tuvo que quitar del medio a Alan para volver al negocio. Sin embargo, más allá del dinero, reconoce que le habría gustado ser Mike, pues lleva años en acción mientras que él era un león enjaulado. Hasta ahora, después de abandonar la cabaña, padre e hijo le revelan su ubicación al FBI, quienes encuentran los cadáveres junto a un mensaje que los señala como mercenarios de Salient Global. Por primera vez,
Ellen se plantea si está persiguiendo a un hombre inocente. Además, las empresas de contratistas son las más beneficiadas por la nueva postura del vicepresidente. Por ello, anota a Wade como potencial sospechoso. A su vez, el presidente por fin responde a los estímulos, lo que significa que dentro de poco logrará despertar del coma. Si bien son buenas noticias, el protagonista luce algo preocupado, pues Wade no se detendrá hasta que Alan esté muerto. Entonces, decide emprender su propio rumbo hasta Washington, pero antes le pide un último favor a su padre. En ese momento, el líder de Salient Global se comunica con su misterioso cliente, el mismísimo Martin, quien piensa reconvertir Estados Unidos en la potencia bélica que alguna vez fue. Este le promete una recompensa millonaria a los contratistas cuando finalicen su trabajo, aunque ahora el FBI está detrás de ellos. En consecuencia, Wade ordena el secuestro de Leah y Lynn, pero afortunadamente Clay sorprende a los agresores y los apuñala hasta la muerte. Luego, se presenta oficialmente como el padre de Mike, revelando tanto su lugar de nacimiento como el nombre de su madre, dos personas de las que se alejó cuando más lo necesitaban. Gracias a su confesión, Leah confirma que es su suegro. Cambiando de escena, el presidente logra despertar y casi cae en coma de nuevo, cuando le cuentan que su sustituto está a punto de ir a la guerra con Rusia. Por su parte, el escuadrón de Ellen visita de sorpresa las instalaciones de Wade, quien deja la diplomacia a un lado y los ejecuta a balazos. Es cuestión de tiempo para que los federales aparezcan, así que decide cerrar su empresa y mudarse al extranjero. Pero antes, debe terminar su último contrato: matar al presidente. Por su lado, el protagonista le roba la indumentaria a un policía para alertar a los demás sobre un pistolero en el área, y así colarse en la clínica donde se encuentra Alan. Cuando se entrega al director del servicio secreto, le advierte que la verdadera amenaza sigue ahí fuera. Al enterarse de eso, el presidente ordena que lo traigan a su habitación y le quiten las esposas porque él es la única razón por la que sigue vivo. Mejor aún, le cede el completo control de su seguridad como en los viejos tiempos. Los agentes se ven obligados a obedecer, a pesar de que David no le quita el ojo al protagonista, quien se percata de que el sistema electrónico está siendo saboteado por los hackers de Salient Global. De pronto, empieza a surgir nitrógeno líquido de las tuberías, lo que significa que quieren convertir la clínica en una gran bomba. De inmediato, todos los civiles son evacuados a la par que el presidente con su equipo de seguridad. En las calles, son emboscados por un escuadrón de mercenarios que abre fuego contra su camioneta. En medio del tiroteo, Mike trata de alejarse con el presidente, quien está en la mira de Wade. Apenas aprieta el gatillo, un agente se lanza hacia la bala para salvarlo. Segundos después, el nitrógeno líquido hace estallar la clínica, mientras que la delegación presidencial se refugia en un edificio cercano. En una oficina, intentan llamar por refuerzos, pero las comunicaciones están muertas, algo bastante común en esta saga. Dada la situación, el protagonista se ofrece a ganarles el mayor tiempo posible hasta que lleguen sus aliados. Antes de lanzarse al peligro, el presidente le pide que se mantenga vivo. Es una orden. A medida que el escuadrón de Wade irrumpe en su base improvisada, ambos bandos permanecen en el mayor silencio posible hasta que se tienen en la mira y abren fuego. Por su parte, Mike intenta flanquear a los enemigos usando granadas de humo para protegerse y atacar al mismo tiempo, aunque a veces una granada normal es lo mejor para resolver el asunto. Mientras, los mercenarios acaban con la primera línea de defensa y registran cada habitación en busca del presidente. Por fortuna, jamás lo encuentran, dado que Mike lo escondió en una oficina secreta dentro de las paredes. Ante eso, los contratistas optan por la retirada, aunque el agente los retiene a balazos para que la policía los intercepte. En estas, se percata de un helicóptero sobrevolando la zona, seguramente la vía de escape de su enemigo. Por supuesto que no lo permitirá. Decidido,
avanza hasta los pisos superiores pese a que el francotirador del helicóptero lo tenga en su mira. Ya en las escaleras de la azotea, logra neutralizar a un guardia. Parece que tiene vía libre, aunque de los escalones baja una solitaria granada. Así que se cubre de la explosión con el cuerpo del mercenario. Justo cuando creía que sus problemas habían terminado, Wade es testigo de cómo su helicóptero es destruido por un lanzagranadas, cortesía de su hermano de armas. Para la batalla final, ambos intentan dispararse con sus pistolas hasta que se acercan para luchar con cuchillos. Más allá de todas sus heridas, el protagonista conecta un increíble combo que finaliza apuñalando de gravedad a Wade, quien se desploma en un charco de sangre. Como últimas palabras, le recuerda que los dos son leones y siempre lo serán. Tras la batalla, tanto los cargos contra Mike y Rusia son retirados por el gobierno estadounidense, causando el descontento de Martin. Justo entonces, recibe la visita del presidente, quien menciona que una valiente agente del FBI dio su vida para descubrir los archivos secretos de Wade, repletos de evidencia de sus tratos con él. Ya saben, por si alguna vez tenía que extorsionarlo, aunque involuntariamente ayudó a su arresto por traición. Dado que es su último día de trabajo, David tiene el honor de escoltar al ex vicepresidente fuera de la Casa Blanca para entregarlo a la policía. Le espera toda una vida en prisión. En otras noticias, la familia de Mike por fin comparte tiempo con Clay en condiciones normales. Incluso lo invitan a mudarse con ellos para compensar los años perdidos. Siguiendo el consejo de su padre, el agente le presenta su renuncia al presidente, dado que mintió sobre su estado de salud y no pudo protegerlo en el lago. En respuesta, Alan le recuerda que sigue vivo gracias a que él no renunció. Si quiere hacerlo ahora, depende completamente de él. Pero aún lo quiere como director del servicio secreto. Solo que sin más secretos a partir de ahora. Con mucho orgullo, Mike acepta el cargo, listo para enfrentarse a todo lo que venga.